sustancias que lleguen ahí. Tenemos los enterocitos. Esos enterocitos, su principal función es secretar agua y electrolitos. Y también enterocinasa. Recordemos que la enterocinasa es muy importante ya que es la encargada de activar el tripsinógeno. También acá en este intestino vamos a tener las células de Paneth, que son las que secretan lisocimas, que es ese componente como inmune, ya que esa lisocima es como un bactericida. ¿Listo? Aquí en el intestino delgado también tenemos estas, que son en la submucosa, las glándulas de Brunner. Recordemos que estas glándulas producen moco alcalino y neutralizante. A su vez también van a producir factor de crecimiento que nos sirve para proteger, digamos, la mucosa de ese pH tan ácido que llega al duodeno. Y entonces estas glándulas son estimuladas por la secretina y los estímulos de distensión parasimpáticos. Por tanto, si son, digamos, estimuladas por el sistema parasimpático, entonces lo inhiben los estímulos simpáticos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una desregulación, por así decirlo, y hay mucho estímulo simpático, ¿qué puede aparecer? Úlceras, por ejemplo, úlceras duodenales, porque ya no se nos está estimulando para la producción de la protección, sino que simplemente no se está protegiendo con ese moco y con ese, digamos, con esa alcalinización, y se producen lo que son las úlceras duodenales. Hasta aquí vamos bien. Si algo me preguntan, ya saben, me pueden interrumpir. Sigamos. Entonces, en este intestino delgado se va a dar prácticamente la absorción de los carbohidratos, lípidos, proteínas. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de esos procesos, ya que esos procesos implican tanto como la secreción como la absorción de diferentes cosas. Entonces, es como más sencillo verlo así. Vamos a empezar entonces con los carbohidratos. Inicialmente, digamos que la comida llega a la boca y cuando se mastican esos alimentos se van a mezclar con la saliva, la cual contiene pues la alfa-amilasa secretada por la glándula parótida. Esta enzima lo que hace es hidrolizar el almidón y lo va a convertir como en un disacárido. La maltosa y otros pequeños polímeros de glucosa van a estar formados alrededor de 3 a 9 moléculas de glucosa, ¿cierto? Entonces, así va a pasar al estómago, digamos que en moléculas un poquito más pequeñas, y en el estómago hay una hidrólisis, pero meramente gracias al pH. Aquí no hay nada más que me ayude a digerir carbohidratos, solo como el pH del estómago. Y seguimos ese proceso en el intestino delgado, con la secreción de la alfa-amilasa pancreática, que ahí van a continuar la hidrólisis hacia convertir los carbohidratos que llegaron en disacáridos. Esa hidrólisis de disacáridos y de pequeños polímeros de glucosa hacia monosacáridos se da por unas enzimas que están ya en el epitelio intestinal, ¿cierto? Entonces, en ese epitelio intestinal están los enterocitos, con enzimas como la lactasa, la sacarasa, maltasa, alfa-dextrinasa, que van a fraccionar esos disacáridos y polímeros en monosacáridos, que ya pueden entrar por el epitelio, y generalmente el 80% de estos ya van a ser el producto final, la glucosa, ¿cierto? Ya el resto puede quedar como galactosa y fructosa, pero son como menos del 10% cada uno. Esa glucosa, ustedes me dirán si ustedes creen que entra libre o cómo sería el cotransporte. ¿Alguno sabe? Bueno, tranquilos, yo les digo. La glucosa va a entrar como un mecanismo de cotransporte con el sodio. Entonces eso se divide en 2 etapas. La glucosa primero va a tener un transporte activo de sodio que va a cruzar las membranas vasolaterales, aquí vamos a ver, y va a pasar hacia el líquido intersticial, provocando el descenso de la concentración intersticial de sodio. Y luego va a haber un paso de sodio desde la luz del intestino hacia el interior de la célula. Y para esto el sodio se debe combinar con el SGLT1 y con la glucosa acá para transportarse a través de la membrana vasolateral y de ahí hacia la sangre.
lo mismo va a pasar con lo que les dije que era la galactosa y la fructosa, que son en menor medida como los productos de toda esta, por así decirlo, digestión de carbohidratos. Entonces aquí sería como lo básico de la absorción de carbohidratos, ¿sí? Y vamos a pasar a las proteínas. Sabemos que las proteínas son como unas largas cadenas de aminoácidos que están unidas por enlaces peptídicos. Entonces, en la boca casi no hay, pues no, en la boca no se hace como digestión de ellas. La digestión de las proteínas comienza desde en el estómago, ¿cierto? Cuando llegan al estómago, la pepsina se va a encargar de la digestión de las proteínas en un 10 al 20%, haciendo una hidrólisis y convirtiéndolas en proteosas, peptonas y algunos pelipéptidos. O sea, ya no son proteínas tan grandes, sino que son como, digámoslo, medianas, por así decirlo. Esa enzima pepsina va a alcanzar como una mayor actividad cuando el estómago tiene un pH de -3 y se activa cuando el pH supera el valor de 5. Por tanto, para que funcione el jugo gástrico debe ser ácido. Y ese ácido ya sabemos que lo producen las células parietales del estómago, que son las células oxínticas, ¿cierto? ¿Podrías volver a repetir lo de los pHs, porfa, que no me quedó claro? Gracias. Sí. Entonces, estamos diciendo que acá en el estómago, para la digestión de las proteínas, la principal enzima va a ser la pepsina, ¿cierto? La pepsina digamos que se va a activar cuando el estómago está muy ácido, más o menos en un pH de -3. Y se va a activar, por así decirlo, o sea, se va a empezar a producir cuando el pH del estómago supera un valor de 5. Pero si el estómago está en 5, eso ya está muy alcalino, necesitamos acidificar y ahí es que entra a actuar, ¿cierto? Pero su mayor, digamos, producción, por así decirlo, su mayor función se va a dar cuando está ya el estómago ácido, pero la necesitamos cuando el estómago está muy alcalino, por así decirlo. Entonces, para que funcione ese jugo gástrico, por así decirlo, tiene que estar muy ácido. Entonces, cuando tenemos un pH alrededor, pongámoslo, alrededor de 1, digamos que llega y se mezcla ese pH con un contenido graso y las secreciones de otras glándulas, ese pH logra estar como en un valor de -3, entonces la función en general de las células oxínticas, por así decirlo, es producir el ácido para el estómago. Ahí nos quedó un poquito más claro. Sí, muchas gracias. O sea, ella como desde, digamos, de un pH de 5 hacia abajo es que funciona. Exacto, y funciona Preferible cuando está el muy menos. ácido. Ajá. Es como su mayor pico de actividad, por así decirlo. Listo, entonces seguimos. Eso es lo que pasa en el estómago. La mayor parte de la digestión de esas proteínas viene pues de las acciones de las enzimas proteolíticas pancreáticas, por así decirlo. Entonces, vamos a necesitar los productos parcialmente, digamos que cuando los productos parcialmente degradados que llegan del estómago al intestino delgado van a ser atacados por enzimas proteolíticas como lo son la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipolipeptidasa y la elastasa. Entonces aquí vamos a tener este cuadrito, que es muy importante para entender esa secreción pancreática y cómo es que estas enzimas son las principales encargadas como de procesar esas proteínas. Entonces, lo que sucede es que la llegada del quimo con proteínas, grasas y carbohidratos, además de su pH, lo que va a hacer es estimular las células I. Las células I están en el duodeno y en el yeyuno y van a secretar CCK, que van al ácido pancreático y en el páncreas nos va a estimular la secreción de zimógenos. Entonces, además, recordemos que está pasando ese cambio en el pH, estimula las células S del intestino y esas células S también están pues en el duodeno, yeyuno, para que secreten secretina. Las células S secretan secretina y eso me va a activar el ducto pancreático y me va a estimular más la secreción de bicarbonato. Entonces, es como una regulación que se da
para que se me haga una activación pues de todas estas enzimas pancreáticas. Y a la vez el bicarbonato también se va a activar, pues cierto, para neutralizar ese pH. También vamos a tener la enteroquinasa que va a activar el tripsinógeno, el cual activa la tripsina. Entonces ahí llega la enzima activadora de todos los inmunogénicos pancreáticos. Tanto la tripsina como la quimiotripsina van a separar proteínas en pequeños polipéptidos. Entonces esto es lo que nos interesa. Y la ese nombre está muy difícil. Carboxilopeptidasa nos van a atracar el extremo carboxilo de los polipéptidos y nos liberan de a un aminoácido. Y finalmente, las células que tienen pues en el estómago me voy a volver un poquito. Ahí. Finalmente, las células en su borde en cepillo, formado por microvellosidades, tienen en sus membranas también múltiples peptidasas que van a estar ahí en las membranitas y al entrar en contacto con los líquidos intestinales también me van a ayudar a terminar de degradar esos péptidos, ¿cierto? Las más importantes que están ahí son la aminopeptidasa y dipeptidasa. Todas van a continuar esa degradación de las que les vengo hablando, de los péptidos, y me van a liberar entonces tripéptidos, dipéptidos y ya algunos aminoácidos. Y esos aminoácidos y péptidos, incluidos los tripéptidos, son los que se van a transportar hacia las membranas de las microvellosidades al interior de ese enterocito. Casi todas las moléculas de péptidos o de aminoácidos se van a unir en esa membrana y van a necesitar un transporte con la unión al sodio, y el ion sodio entra a la célula como a favor del gradiente electroquímico y nos va a arrastrar un aminoácido. O al péptido. Recuerde que también pueden entrar dipéptidos. Entonces ahí sería como un cotransporte aminoácido con el sodio. Y ya en el citosol, los enterocitos tienen muchas peptidasas restantes para terminar como de degradar. Entonces, aquí les tengo la imagen que nos va a decir eso. Los dipéptidos, los tripéptidos o incluso aminoácidos libres pueden tener un contrasporte con el sodio, y aquí dentro del enterocito vamos a tener también algunas otras, por así decirlo, enzimas que nos van a terminar de liberar estos dipéptidos o tripéptidos en aminoácidos y ya pueden entrar del enterocito a la sangre. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? O vamos a pasar a las grasas. Listo, entonces digamos con los lípidos. Entonces, las grasas más abundantes en los alimentos son neutras, como los triglicéridos, y usualmente también consumimos algunos fosfolípidos, colesterol y esteres de colesterol. Entonces, inicialmente, la lipasa lingual va a estar pues en la boca, va a estar secretada por las glándulas linguales y deglutida con la saliva. Y esa lipasa lingual digiere una pequeña cantidad de triglicéridos, pero es menos del 10%. Por tanto, la digestión de las grasas se da principalmente en el intestino delgado. La primera etapa de la digestión de las grasas es la emulsión por los ácidos biliares y la lecitina. Entonces esto va a tener un fin, y es que las enzimas digestivas hidrosolubles puedan actuar como en la superficie de estas. En el duodeno, gracias a la acción de la bilis con un montón de sales biliares y lecitina, se va a dar lo que conocemos como la emulsión de las grasas. Entonces, esas sustancias tienen una región muy soluble en agua y otra región muy soluble en grasas que se pegan a los glóbulos grasos y los rodean. ¿Me hago entender hasta acá? Las sales biliares, las lecitinas, tienen una emulsión en las grasas. Entonces estas sustancias tienen una región muy soluble en agua y otra región muy soluble en grasas, que se va a pegar a los glóbulos grasos, los van a rodear. Entonces se va a formar un glóbulo graso rodeado de lecitina, sales biliares, que al agitarse
pueden partirse en un montón de partículas mucho más pequeñas. Y cada vez que esos glóbulos grasos se disminuyen, como consecuencia de esa agitación del intestino delgado, hace que sea más fácil para las lipasas atacarlos. Entonces ahí es donde empieza la lipasa pancreática a actuar, degradando la mayor parte de los triacilglicéridos en ácidos libres. Y luego las sales biliares me van a separar los monoglicéridos y los ácidos grasos libres, formando, digamos, un pequeño globo de grasa central en una micela y actúan como un medio de transporte. A ver si, listo. Entonces aquí se va a formar estas micelas actuando como un medio de transporte de los monoglicéridos y de los ácidos grasos libres. Que de otra forma, recordemos que un ácido no puede estar por ahí, ¿cierto? No podrían ser solubles. No podrían ser solubles para pasar este borde en cepillo hacia el enterocito. Entonces, así es como van a difundir hacia la célula y van a penetrar. Y tras penetrar en la célula epitelial, los monoglicéridos van a ser captados ya dentro del enterocito por el retículo endoplasmático. Por el retículo endoplasmático, y allí se van a usar para formar nuevos triglicéridos que luego van a viajar como kilomicrones a través pues, de la célula para ir al torrente circulatorio. Entonces lo que llega finalmente y pasa por este enterocito, los ácidos grasos libres, va a ser lo que termine como un kilomicrón y va a pasar al torrente circulatorio y listo. Eso sería como el proceso de las grasas. De intestino delgado, esto sería lo último. ¿Alguna duda? Bueno, ya saben que cualquier cosa pueden tener las dos ahí. Yo al final también se las puedo responder y seguimos con el intestino grueso, que es mucho más fácil. Entonces vamos a seguir con un poquito de la histología. Entonces, recordemos que la mucosa del intestino grueso va a tener también criptas de Lieberkühn, pero no tiene vellosidades ni células de Paneth. Secreta muy pocas enzimas y lo principal es que secreta moco con bicarbonato. Y este moco se produce también por estímulos principalmente parasimpáticos que va a aumentar la velocidad de secreción pues, de este moco. Funciones: nos va a proteger la pared intestinal, adhiere la materia fecal y protege de la actividad bacteriana. También al ser alcalino, ese moco nos va a regular el pH. La mayor parte del agua y de los electrolíticos, ¿sí ven? De los electrolíticos, no va a poder, muchachos, perdonen, hoy estoy disociado. La mayor parte de los electrolitos que llegan con el quimo hacia el intestino, que llegan hacia el intestino grueso, con ese quimo se van a absorber. Por lo general, en las heces no van a haber más de 100 ml de líquido, sí. Y se van a absorber casi todos los iones. Realmente, por ejemplo, en las heces no llega a quedar más de 1 a 5.000 equivalentes de sodio y de cloro. Entonces, casi toda la absorción del intestino grueso va a tener lugar en la mitad más proximal. Entonces, digamos que en esa parte más proximal, que sería esa parte de acá, nosotros podemos denominar que hay un colon absorbente, se dice. Y de resto, lo que sería como un colon más bien pues no secretor, solamente no absorbe, ¿cierto? Es una mucosa con una gran capacidad de absorber activamente, como les dije, el sodio. Y gracias a esto, pues se atrae el cloro. Por eso les dije que no quedan mucho de estos iones en la materia fecal. Entonces, ¿de qué se componen las heces? Pues las heces se van a componer principalmente de agua, poca, bacterias muertas, grasas, materia inorgánica, proteínas o productos no digeridos. Además, también pues contiene componentes secos de jugos digestivos, los pigmentos biliares y las células epiteliales que queden desprendidas. El color debemos saber pues que se debe a la estercobilina y la urobilina, que son derivados de la bilirrubina,
y el olor siempre va a ser consecuencia de los productos de acción bacteriana, los cuales van a variar dependiendo de la microbiota del residente y del tipo de alimentación. Ya los productos odoríferos son entre otros como el indol, escatol, mercaptanos, ácido sulfídrico. Y bueno, muchachos, acá les dejo la bibliografía y les voy a hacer un quizzes en este momento para que se queden con él también como para repasar. Pero sería más lindo que lo hicieran en este momento y vayan ingresando. Ahí están viendo el quizzes. Y no estoy hablando sola, ¿cierto? Hola. Sí, lo estamos viendo. Ahí está bien. Listo. A mí no me puedo meter ahí. Somos 17. Voy a esperar que entren otros poquitos, a ver quién más se anima. Igual yo ahorita recuerden que les paso las diapositivas. Si tienen más preguntas, pues me las pueden hacer mientras tanto, mientras hacemos el quizzes. Y bueno, no. Muy